padre nació un 20 de diciembre de 1918. Siendo muy joven, es decir, su juventud la vivió en esta zona de acá, en La Paz, entre La Paz y Valdense. Colonia Piamontesa, sí, acá en Colonia. El 20 de diciembre de 1918. Siempre tuvimos el dato erróneo que había nacido en el 19, pero en realidad nació en 1918. Y lo que fue registrado en 1919, en esa época, claro, nacer ahí en La Paz, supongo que el registro era acá en Rosario, entonces se demoraron unos días en la inscripción, por eso nació en el 18, a fines del 18, y fue registrado en 1919. En el año 1932 fue que empezó a estudiar bandoneón con un tal Andrés Hugón, que era de Colonia Valdense. Tengo entendido que él le enseñó los primeros pasos a mi abuelo en el bandoneón. Y bueno, ya a los 8 años, allá por 1940 más o menos, él se iba en bicicleta a Nueva Albesia a tocar con la orquesta de un tal Predari. Después de joven, también cuentos familiares, sé que abuelo en una bicicleta agarraba la valija del bandoneón y se iba de La Paz por el camino que te lleva a las playas. Hay una casona que se llama Villa María. Bueno, iba ahí con su bandoneón, llegaba en bicicleta y se armaba bailongo al son del bandoneón de Tito ahí. Todos los domingos. Después formó su propia orquesta. Y el fuerte de él fue la campaña, es decir, las escuelas rurales, los clubes de campaña. En aquellos años no existía la corriente eléctrica, pero él se las ingeniaba. Estaba equipado con equipos a batería. Entonces bueno, llevábamos 5 o 6 baterías y los bailes empezaban muy temprano en aquella época. A las 9:30, a las 10 de la noche ya arrancaba el baile como hasta las 2, a las 3 de la mañana. Fue una época muy linda. Me acuerdo que vino la orquesta de Aníbal Troilo, el Club Social Rosario. También estuvo Edmundo Rivero en el Club Colegiales, me acuerdo, una noche. Y creo que mi padre, yo no lo vi, pero mi padre también conoció la orquesta de Francisco Canaro, porque Francisco Canaro era oriundo de San José, sí. Maragato. No sé si te lo comenté anteriormente, era mi padre y 5 hermanos más, y uno le fue enseñando al otro y así. Las muchachas, mis tías también, Gladys Roland tuvo orquesta femenina, que fue un furor en la década del 50. Mi padre ya estaba con anterioridad, ¿no? Así que estaba la orquesta de mi viejo, la orquesta femenina y después la orquesta, como te dije, de Rubén. A mí me enseñó Tito. Lo que yo sé me lo enseñó Tito. Él tenía grabador, que era el único que tenía por acá, creo. Me hacía escuchar a mí y si no me salía de primera me lo hacía repetir y me lo hacía repetir. Para mí, el maestro. Como el mentor, maestro de sus hermanos, de mi abuela también, en gran parte. Un cuento que me había hecho abuela, que mi abuelo les daba clases de solfeo y teoría de la música. Y el cuento particularmente con mi tío abuelo Nelson Roland, mejor conocido como el Nene. Estaban en una clase con mi abuelo y mi abuela era muy pícara y con mi tío se ve que tenían muy buena liga también. Y se ve que lo tenían aburrido a mi abuelo y en un momento no sé qué dijo, explicándole de la métrica del tresillo, del seisillo, y mi abuela a la risa le dice, ¿qué? ¿Del calzoncillo? ¿Qué cosa? Y Tito se calentó, largó todo y los dejó ahí a los otros descostillándose de risa. ¡Qué orgullo! Pasé por todo el departamento de Colonia y más. No hay rincón que la orquesta no fuera. No sé, como orquesta, ya te digo, los bailes más famosos eran en Piedra Chata, en Ruta 2, entre Rosario y Cardona. Piedra Chata y los bailes de Tomás Bell, Real de Tararira.
Era un infierno aquello, la gente como iba, claro, estaba en un punto que viajaban de Juan Lacase, Tararira, Estanzuela, bueno, en Colonia también actuó. Y la gente de Juan Lacase, muy bailarina. Pasa que era una orquesta muy bailable, muy divertida. Al principio era típica y algo de jazz o moderna, vamos a decir. Y después en los últimos años ya incorporó el ritmo tropical. En la época de los guaguancó y eso. Pero todo, ya te digo, muy bailable, muy divertido. Y la gente lo pasaba bien. Dato de la orquesta de mi abuelo que lo vinculan mucho con el tango, ¿no? Obviamente por el instrumento, pero un dato a resaltar es que tenían 3 ritmos o más, no sé, estaba la orquesta típica de Tito Roland, después estaba la jazz característica, le llamaban también, y por ahí viene su tarjeta Los Muchachos de la Cumbia, o sea, abarcaba muchos géneros musicales. Hoy por hoy tenés en los bailes, principalmente de los abuelos, que es lo que se estila, entradas de orquesta típica y alternan o con un grupo de música tropical o bueno, la discoteca, ¿no? Que ha ido como desplazando a las orquestas. Claro, antiguamente no había eso, entonces pienso que por una cuestión comercial la orquesta ofrecía más de un género, no quedarse solo con el tango, sino hacer tango, tropical, jazz y otros ritmos que bueno, estaban surgiendo, ¿no? Que la gente le gustaba bailar. Por otra parte, mencionarte que bueno, estaba la orquesta de mi abuelo Tito Roland, que fue muy popular. Después estaba la orquesta de Rubén Roland, que era el hermano que le seguía a mi abuelo, en la cual tocaba mi otro tío abuelo Nelson Roland, que era una orquesta más fina, más de salón. Hacían interpretaciones con más tipo de arreglos al estilo argentino del tango. Y existió también la orquesta femenina de señoritas que dirigía a mi tía, que es tía abuela en realidad, Gladys Roland, junto con Violeta Roland, con su hermana, que las dos eran bandoneonistas. Y era, bueno, orquesta femenina, todas mujeres. Mi abuela en algún momento también tocó con ellas, si bien tenían su contrabajista, pero era como que los músicos se iban prestando de una orquesta a otra. Que estaba para la época ver mujeres interpretando tango en bailes a altas horas de la noche, pienso que fue algo muy de vanguardia para la época, ¿no? De saludar a toda la familia Roland de Rosario, que posiblemente muchos de ellos se estén enterando ahora de esto que voy a contar, pero allá por los años 65, 66, yo siendo un niño, en Campana, Sarandí, había un lugar que se llamaba el Tupinambá, donde se hacían todos los bailes, donde mis padres concurrían y toda la gente del pueblo a bailar. Y una noche a alguien se le ocurrió decirle a Tito que había un niño que cantaba. Y bueno, él con gran cariño y gran calidez, recuerdo a su señora con su contrabajo y sus dedos vendados por tocar toda la noche, me acercan ahí y él me pregunta si yo cantaba, y le digo sí, y canté un tango, y él me acompañó con el bandoneón, el tango. Bueno, pasó, al poco tiempo ellos van a Umbúes de la Valle, también un baile allá en el cine Tabaré, que ahora ya no existe, y también Tito me ve, estoy con mis padres, y él me invita al escenario a que yo cantara con ellos. Un niño, por supuesto. Pero lo más increíble de todo esto es que conservo una carta del 20 de abril de 1964, dirigida a mi padre, del señor presentador en ese momento, Freddy Turconi, en el cual él me invitaba para que yo cantara con la orquesta de Tito Roland en un evento en Colonia, Suiza. Decía que aproximadamente iban a haber unas 4 o 5 mil personas y que la gente me quería ver. Llegó hasta hacer casamientos de gitanos. Hizo como 4 o 5 acá en Nueva Albesia, casi siempre venían a Nueva Albesia, ahí acampaban
y lo llamaban para hacer algún casamiento que duraban 3 días. No, cuando era acá en Nueva Albesia se viajaba a Rosario, Nueva Albesia, Rosario. Pero en los últimos años, por la década del 80, los gitanos se habían radicado en Las Piedras, departamento Canelones, y ahí sí viajaban y se quedaban los 3 días. Sí, yo estuve, sí. 3 días de fiesta de casamiento. Mucha cerveza, mucha cerveza, mucha cerveza. 3 días que veníamos de tardecita, al otro día temprano ya teníamos que estar, volvíamos de nuevo y otra vez. 3 días de fiesta. Hermoso. Yo lo viví. Yo no tuve hermano, Ajá. hijo único. Lo que pasa es que yo nací un 25 de diciembre, será por eso que no tuve hermano. Mi vieja no quiso saber más nada. No, pero yo hice una vida normal. A mí me dieron todo, mis viejos. Siempre en Rosario. Me emociono. Mi mamá me trajo y le dijo a Berta, bueno señora, acá se la entrego. Usted es la responsable. 14 años tenía yo, nunca había salido, porque nosotros éramos una familia muy grande y salíamos poco. Como abuelo siempre hablamos con mis hermanos, con Leandro, con Emily. Todo el mundo dice, no, mis abuelos los mejores. No sé, creo que tendrían que haber sido nietos de Tito Roland para saber lo que era realmente, porque excepcional. Un abuelo increíble. Increíble. Y abuela Berta también. Así. Teníamos un terreno grande donde él lo tenía dividido en canteros, grandes también los canteros, con tierra que había traído del arroyo. Yo conocí más que nada esa parte de él. La quinta siempre impecable, carpida, con árboles frutales, naranjos, mandarinos, bergamotas, ciruelos, limoneros, maíz, zapallo, pepino, chaucha en el tejido, todo enredada. Soy la esposa de Juan Pedro Navarrete. Ahí está. Le decían Jean-Pierre, nadie lo conocía por el nombre realmente. Para todos era Jean. Músico. Músico, exacto, músico. ¿Qué instrumento tocaba? Tocaba el bajo y tocaba el violín, los 2 instrumentos que tocaba él. Ah. Para mí fue lo máximo, la orquesta Tito Roland, yo no me perdía ni un solo baile. Esa etapa yo la disfruté muchísimo. Bailaba toda la noche al ritmo de Tito Roland. Bueno, mi padre en bandoneón, mi madre que siempre lo acompañó, Berta Collazo, tocaba el contrabajo y acordeón. Después estaba también, cuando había piano en algún salón, la acompañaba René Hugón, que era la hija del que le enseñó bandoneón a mi padre. ¿Tá? Julio Bonjour, Lubin Araujo, una de las cancionistas más famosas fue Margot Collazo. Después tuvieron 2 más, muy buenas cantantes también, Marisa Bar y Susana Álvarez. Otros músicos fueron Pocho Bentancur, el propio Andrés Hugón y un animador de lujo que era Turconi, muy conocido. Después pasaron otros músicos que ya integraban la orquesta tropical, como Rubén Cortizo, Ciul Foglia, Juan Carlos Peraza, Ángel Benech, Jorge Altolaguirre, Rubén Marcero y un tal Angelar que no me acuerdo bien el nombre. Por ahí me olvido de alguno. De acá de estudiantes, toda la vida, y alguno, muy poco, porque yo no iba acá en el Coya, creo que 1 o 2, pero no, generalmente era de acá, o creo que también en colegiales uno, pero siempre acá en estudiantes, ahí siempre. Y tocaba muchísimo en carnaval, entonces bueno, yo te digo, no me perdía un solo baile con Tito Roland. Gracias por todo lo que tocaste, por todo lo que hiciste feliz, porque yo era feliz en esa época, bailando,
Ya te digo, me parece, cierro los ojos y me parece verla, a Berta Collazo y a Tito. Estaba allá en el escenario, exactamente. No, pero a Berta me parece tenerla ahí, mirándola, exacto. Tengo los mejores recuerdos de esa época yo. Mi viejo tuvo 40 años de músico, vivió solamente de la música, de la orquesta. Lo que pasa es que tenía bailes casi todos los sábados, todo el año, y ni que hablar la semana de carnaval. La semana de carnaval todos los días. Dormíamos de día y viajábamos de tardecita, volvíamos a las 6 de la mañana a descansar y volver a salir. Y no era solamente una semana, sino que eran 2 semanas. Con bailes infantiles también y después de noche baile para mayores. Un hombre súper bondadoso. Eso lo tengo bien claro. En aquella época, ¿cuántas veces salíamos para un baile de campaña? Se venían aquellos tormentones y cuando ya habíamos llegado, o por ejemplo, se suspendía el baile, porque en la campaña no es fácil trasladarse, ¿viste? Ahora mi viejo, de lo bondadoso te digo, que nunca le apretó el cuello a nadie, siempre arregló con un baile para fechas posteriores. Bueno, físicamente tengo el instrumento, que lo toco por más de 40 años. Llevo la sangre, perdón. Tengo, creo que el carisma que tenía él. No sé, tengo a mi abuelo dentro. No sé si le diría algo o simplemente capaz que un abrazo.